Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí saludándoles, les debo algunos videos que complementan la información, aunque todo está en aula virtual y en los materiales, sí me gustaría exponerlo un poco con ustedes a partir de estos videos, para que ustedes puedan hacer los comentarios en el chat también del propio video. Eh, lo primero que voy a comenzar haciendo, bueno, es compartiendo mi pantalla para hacer algunos comentarios generales a lo que habíamos planteado la ocasión pasada. A ver, ¿por qué no se regresa? Ahí está. Bueno, les comentaba, voy a tratar de ser muy breve y sintética, les comentaba que, bueno, para hacer referencia a este periodo en el que estamos hablando, eh, pues hay muchas voces críticas, estudiosos y estudiosas del arte que nos pueden ayudar a identificar un contexto muy complejo, muy interesante y bueno, entre esas voces hay unas que pueden ser más, digamos, referenciadas porque se mueven en determinados circuitos y entre esas, bueno, pues encontramos dos de las lecturas aquí un poco canónicas a las que hacemos alusión. O sea, para hablar de la tradición o la transición entre el expresionismo abstracto norteamericano y el pop art, tendríamos que pasar por Clement Greenberg, tendríamos que leer a Danto, a Arthur Danto, tendríamos que también leer desde México, pues también a Jorge Juanes, y también tendríamos que revisar a la propia, el manifiesto SCOM que les mandé de Valery Solanas, y un montón de referencias que hay, ¿no? Bueno, disculpen si se está escuchando mucho la calle, lo que pasa es que mi casa da justo a la avenida al lado, entonces no le pongan mucha atención a eso. Bueno, pues nos quedamos en esto precisamente y bueno, también les comentaba que entre otros textos está La transparencia del mal de Jean Baudrillard, está De la seducción también del mismo Baudrillard, está Cultura y simulacro también, entre otros, ¿no? O La guerra del Golfo Pérsico no ha tenido lugar, que son textos a los que a lo largo del curso pues también me voy a ir haciendo referencia. En uno de los capítulos que Danto realiza sobre la caja Brillo Box de Warhol, precisamente para plantear el problema ontológico del arte, que es ¿qué es el arte? Con la pregunta por su ser, pues precisamente porque ya no es reconocible por un soporte, entonces, ¿qué es lo que le daría ser al arte? ¿No? Bueno, aquí estamos hablando pues, de una de las partes de ese texto que es Coca-Cola, expresionista abstracta, y comienza diciendo de esta manera Arthur Danto. A veces, como Sherlock Holmes reconoció, lo más importante que ocurre es que no ocurre nada. Como cuando el perro no ladra, cuando por ejemplo en enero del 77 Warhol expuso sus cuadros La hoz y el martillo en la Galería Leo Castelli, fue como una inauguración como cualquier otra en esa época, según sabemos por sus diarios. Asistió a la habitual multitud de personas glamurosas, muchas de ellas con sus propios emblemas de la cultura popular, como el mismo Warhol, ¿no? Que se había convertido ya para ese momento en una marca en el 77. Entonces, lo más importante que nos muestra esta pieza, que es la hoz y el martillo, precisamente, es que no pasa nada. No se reacciona anteriormente. No se reacciona como anteriormente frente a un signo o a un símbolo sumamente comunista, ¿no? Socialista, que tiene que ver, por supuesto, con el problema norteamericano que siempre estableció como sus opuestos a ciertos ejes políticos europeos, en los que, por supuesto, está Alemania, pero también, o Japón,
pero también está, pues por supuesto, la Unión Soviética, ¿no? Que todavía era la Unión Soviética en el 77, pero que ya se encontraba en una decadencia por el régimen también dictatorial en el que cayó la Unión Soviética. Y entonces, bueno, claro, Norteamérica, el gran emblema del capitalismo, fue esta oposición imaginaria, ¿no? Entonces, cuando en esta exposición se hace el símbolo más propio del socialismo, que es la hoz y el martillo, y no pasa nada. Nadie se preocupa por los socialistas, por los comunistas, por los anarquistas, por todas estas formas políticas de oposición, pues justamente es un signo en el que no hay preocupación precisamente por esa oposición política. Ya se había convertido pues en un héroe Warhol al colocar este tipo de símbolos, no solamente de la hoz y el martillo, sino que prácticamente, bueno, su ojo, en el que se identifica perfectamente cómo es que lo está resolviendo, pues siempre escoge estos personajes polémicos o estos símbolos polémicos que estén en tensión, ¿no? En esta repetición y en esta serie de reproducciones que hace a través de la fábrica, pues logra colocar símbolos que pueden ser una especie de termómetro cultural. Entonces, por ejemplo, en el 75 expuso encerrar a una serie de retratos travestis negros e hispanos que fue como una estima política para algunos territorios como Italia, ya que Warhol estaba exponiendo el racismo, aunque era sumamente racista, justamente al colocarlo en espacios que no se colocaban desde un circuito del arte bastante importante en el que se había introducido pues, el propio Warhol, ¿no? Y también había sido parte de los generadores de ese circuito. También, bueno, allí con este tipo de piezas le preguntan si era un comunista y su forma de resolverlo, cuando ustedes ven las entrevistas de Warhol, por ejemplo, que hay en la red, Warhol, o por ejemplo, se niega a hablar, o es también cuando habla, le pregunta claramente a su manager, ¿no? Si es o no, pues, comunista, como aquí lo dice esta anécdota. Sin embargo, bueno, pues le dice a su manager, soy eso, es decir, puede responder a lo que le diga el mercado, ¿no? Bueno, pues algunos de los símbolos o de los personajes que él escoge tienen que ver como, por ejemplo, con historias de este tipo, como Willy Brandt, que sabemos que él fue parte, por ejemplo, del régimen nazi y que se trasladó de Alemania a Estados Unidos, que cambió su nombre, que se inmiscuyó de tal manera en la sociedad norteamericana, que empezó a hacer incluso campañas para ser una persona que fuera reconocida, porque daba un montón de apoyos a poblaciones vulnerables, o porque se le empezó a reconocer en Estados Unidos por ser filántropo, ¿no? En este cambio de identidad. Y después incluso se propone que sea el premio Nobel de la Paz y que pueda representar esta forma filantrópica, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, se sabe que toda esa farsa
que había construido Brandt no era realmente lo que pensaba de la humanidad, ¿no? Sino que era un fascista que había pertenecido a las filas justamente del partido nazi y que era un nazi de manera declarada en el círculo interno en el que se movía. Hay una película de Hitchcock que precisamente es esta la historia, ¿no? De un hombre aparentemente culto de un pueblo, pero que es uno de los, precisamente de los nazis más buscados por, por ese periodo. Entonces, usa ese tipo de personalidades, ¿no? Esas personalidades mentirosas, esas personalidades que pueden cambiar de territorio o que muestran la contradicción de este mundo capitalista a través de una forma de reproducción también que es el propio pop art a partir de la factura en la fábrica, ¿no? En donde él mismo es un explotador con sus empleados. Entonces, pues bueno, la misma característica tiene Imelda Marcos, que es parte de las dictaduras también de Filipinas, y que es muy conocida porque eh, tenía recintos impresionantes, grandísimos, casas lujosísimas, en las que eran específicamente nada más para guardar sus zapatos, ¿no? Tenía una colección de miles y miles y miles y miles de zapatos. Hay fotografías así impresionantes de Imelda Marcos y cómo es esa colección de zapatos, ¿no? De esa superproducción de zapatos, ese fetiche del zapato que tiene que ver también con esta producción de una idea de glamour de la mujer en un determinado momento. Entonces, pues, y sin embargo, Warhol también acudía a algunos de los eventos que Imelda Marcos también producía, ¿no? Como parte del poder de la dictadura, en donde ofrecía fiestas que contribuían y donaban para niños enfermos, para personas sin casa, etcétera, ¿no? O sea, todas estas condiciones que hacían ver que lo mismo que estaban haciendo desde la superproducción de poder y sus símbolos, al mismo tiempo tenían esta operación de ser altruistas, ¿no? Estas dobles personalidades que son Imelda Marcos y Brandt. Y que es también así Warhol, ¿no? O sea, es esta presencia que también está en el pop, porque no se puede ser parte del pop art sin ser parte de un sistema que hace ese circuito, ¿no? Que no es un sistema maniqueo en el que son los buenos y los malos, sino que todas las personas participamos de este sistema del capital. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos esta forma en la que Warhol además está haciendo alusión a un imaginario muy gringo, que es el de los carteles de Se Busca, ¿no? Pero con una factura llena de pasteles y que es casi que, bueno, que es como el que se busca de los westerns, ¿no? Y además en el que te voltea a ver este personaje, justamente, que es, eh, que es el nazi, pero el altruista, el que se cambió de vida, el perverso, ¿no? La figura del perverso es importantísima para el arte contemporáneo. Cuando hablamos del perverso, la perversa es una forma de apropiación de lo que, perdón, ahí pasó un vehículo más ruidoso, es una forma de apropiación, la perversión de algo que ocurre y que además no se le está negando pues esa perversión, ¿no? Hay, entre estas figuras que nacen del psicoanálisis pues está por ejemplo el neurótico, que
que no puede hacer muchas cosas porque precisamente su neurosis lo paraliza. O también está la figura del esquizo, ¿no? Que está atravesado por una multiplicidad de sentimientos, etcétera. Pero el perverso tiene que ver con que, entonces es la forma política por antonomasia, porque es aprovechar lo que está sucediendo para un beneficio propio, ¿no? Entonces vamos a usar la ley para entonces sacar los beneficios que de ella se derivan, ¿no? Es como estos personajes miserables políticos en donde si hay un sismo en Oaxaca aprovechan y lo que van a hacer es pues empezar a poner sus tarjetas para las donaciones y esas donaciones nunca van a llegar a su destino, ¿no? Sino que son parte de reconocer esos momentos caóticos y se van a aprovechar de las circunstancias haciéndose pasar por alguien que ayuda o alguien que está dentro de ese discurso en el que se solicitan determinadas cosas, ¿no? El perverso, incluso, bueno, la circunstancia es que el perverso puede pasar desapercibido, justamente, ¿no? Porque tiene esta condición. Y bueno, pues entonces este emblema del comunismo en ese momento con Warhol del 67 no funciona ya. Warhol lo evidencia en un espacio público y entonces viene esta explicación económica a la que se está aludiendo. ¿Cómo es que esta falta de sentido ya del signo de la hoz y el martillo, después del 68 claramente ya no es un símbolo de peligrosidad, porque en el 68 fue una especie eh, de aniquilación de los sueños de una generación que creía todavía en la revolución y que estaba hablando un idioma universal, que era justamente el de la revolución. Ya para el 77, después de las matanzas, después de las apropiaciones, después de que el sistema se come a todos estos personajes que bueno, todavía son contemporáneos porque muchos siguen resistiendo, después de los 50 años que han pasado desde el 68, pues es sin embargo, bueno, pues por el capital podemos observar que no es así. Bueno, las técnicas continúan, la forma en la que lo hacía Warhol precisamente era a partir, por ejemplo, de la fotografía. Hay esta anécdota en donde él fue a una tienda, los fotografió tal cual con su barra de precio, en donde se ve cuánto cuesta, qué tipo de marca es, lo pasa por los procesos de serigrafía y después lo pasa por el proceso de grabado. Y no necesariamente lo tiene que hacer él, ¿no? Entonces, y lo puede reproducir justamente el símbolo, así como le pasa al Che, que es reproducido en las playeras y se vuelve una mercancía, pues ahí está el símbolo de la hoz y el martillo, ¿no? ¿Qué pasa con otros símbolos que sí son complicados, ¿no? Si el símbolo de la hoz y el martillo todavía sigue siendo, si ya no pasa nada, reproducir al Che como mercancía, ¿qué es lo que pasa cuando se ven otros símbolos que todavía tienen peligro porque están vivos? Están vivos dentro del imaginario de los que están reproduciéndose, ¿no? En donde todavía hay una comunidad que le da sentido a ese, o que lo está produciendo. Entonces, la imagen, por supuesto, aquí que todavía no puede ser en muchos términos tocada, es la figura de Cristo. Con ella la figura del Padre, con ella la figura del sacerdote. Entonces, Inmersión de Andrés Serrano es un crucifijo inmerso en orina, ¿no? Y sí provocó un problema cuando fue expuesto, no hace mucho, en el siglo XXI, pero lo que nos va contando justamente este texto es cómo es que hay símbolos que pueden ser como naturalezas muertas y hay símbolos que todavía no están muertos precisamente porque están vivos en ciertas colectividades. Hay este tipo de frases que son muy importantes para Warhol,
es lo que le encantaba de la comida americana consistía en que era siempre la misma, de modo que la reina de Inglaterra no pudiera tener un perrito caliente mejor que los demás, ¿no? Una Coca-Cola es una Coca-Cola, por mucho dinero que se gaste, no se obtendrá una Coca-Cola mejor. Escribió en una ocasión, todas las Coca-Colas son iguales, todas las Coca-Colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el presidente lo sabe, el médico lo sabe, todos lo saben, ¿no? Entonces, pero ojo, aunque esta es la idea de la democracia norteamericana, ¿no? Es como si esta cultura realmente tuviera en sí misma una democracia, ¿no? El poder acceder a la Coca-Cola, ¿no? Pero en realidad lo que es un avasallamiento de figuras populares norteamericanas creadas por el propio capital, porque ¿por qué no puede ser el agua de chía de México? ¿O por qué no puede ser la gordita? ¿O por qué no puede ser el kebab árabe? Etcétera, ¿no? O sea, al parecer esta cultura pop tiene mucho que ver con la producción simbólica de lo que se hizo en Estados Unidos como una generación de sentido que después en todo el mundo se conoce y que se conoce con este Star System del que hablábamos. O sea, ustedes van a Egipto, van a la propia Rusia, van a Cuba, van a Francia, van a Argentina. O sea, no hay un territorio que no haya sido ya avasallado por una cultura pop norteamericana. Entonces se van a encontrar que ahí saben quién es Michael Jordan, cuáles son los tenis Nike y cuáles son ciertos personajes que están todavía dentro de la cultura pop y que están siendo reproducidos o actualizados, etc. Entonces, esta idea pues, de esta democracia de la que habla Danto, en realidad ojo, ahí está la superproducción de un territorio, ¿no? Bueno, precisamente aquí está la anécdota de la Coca-Cola, que es cómo junta el expresionismo abstracto con el pop art. Andy Warhol, como hablar de esta pieza de transición, porque es una pintura de una Coca-Cola y además es la pintura de una Coca-Cola, ¿no? O sea, tiene el sentido de ser un objeto con un lenguaje determinado como Coca-Cola, en donde hay una serie de negros sobre blancos, por ejemplo, que es esta Coca-Cola con gris, blanco y negro, que es la Coca-Cola expresionista abstracta, pero que a la vez es esta reproducción del mundo de la cultura, ¿no? Es aproximadamente de 180 centímetros de altura, o sea, de la altura de un ser humano. Y dice en esta anécdota, vamos Andy, la abstracta es una mierda, la otra es buenísima. En nuestra sociedad, quienes somos es absolutamente bella y desnuda y lo que deberían de hacer es destruir la primera y exhibir la otra, ¿no? Ahí es esa la idea pues que sabe ver Warhol con esta Coca-Cola expresionista abstracta. Bueno, aquí voy a dejar esta parte porque quiero que la pensemos y vamos a hablar en otro pequeño video sobre Valery Solanas para hacer una serie de comentarios al propio video que me gustaría que lo dejaran en el chat de reproducción de YouTube que les voy a compartir.